안녕하십니까. 오늘 중앙 아메리카에서 가장 중요한 세 나라 대학의 총장님 그리고 부총장님들을 모시고 미래교육에 대한 토론을 진행하게 되어서 매우 영광스럽습니다. 중앙 아메리카는 지리적으로 북미와 남미를 연결하고 또 동시에 태평양과 대서양을 연결하는 중심에 있습니다. 지리적인 여건에 걸맞게 국제적으로도 균형 잡힌 중재자의 역할을 하는 것 같습니다. 놀라운 것은 지역적으로는 좁은 지역이지만 넓지 않은 지역이지만 전 세계 바이오다이버시티의 10%가 중앙 아메리카에 있다고 합니다. 그래서 생태 환경을 보존하는 환경 친화적인 정책이 우리한테 또 큰 모범이 됩니다. 우리나라도 경제, 외교 또 문화적으로 많은 교류를 60년대부터 해왔고 또 지금 교류를 점점 확대하고 있습니다. 그리고 최근에는 2018년에 자유무역 FTA를 체결해서 활발한 교역을 하고 있습니다. 또한 코이카를 통해서 ODA 협력 사업들도 활발하게 이루어지고 있습니다. 앞으로도 더 많은 그런 협력이 기대되는 지역입니다. 오늘 세션에서는 엘살바도르 대학 UES의 총장님, 또 온두라스 국립자치대학 UNAH의 총장님, 그리고 코스타리카 대학 UCR의 부총장님을 모시고 각 나라의 고등교육이 직면하고 있는 그런 미래교육의 현황과 앞으로의 비전에 대해서 말씀을 듣고 이어서 질의응답을 하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 저희가 시작하면 될 것 같은데요. 발표는 엘살바도르, 그 다음에 온두라스, 그리고 코스타리카 대학의 순서로 하겠습니다. 그러면 맨 먼저 엘살바도르 대학의 후안 로사 킨타니아 총장님을 소개합니다. 킨타니아 총장님은 천연자원 관리와 고등농업 교육을 전공하신 농업 엔지니어이십니다. 30년 이상 엘살바도르 대학의 교수로 재직하시면서 농업과학대학 학장을 역임하시고 작년부터 이 대학의 총장으로 일하고 계십니다. 킨타니아 총장님을 먼저 모시겠습니다. 큰 박수로 맞아주십시오. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer al presidente de la Universidad de Tajaé por la invitación que nos hace y participar en este foro y por supuesto al equipo organizador que ha estado garantizando todo este trabajo que hoy desarrollamos. Tenemos 5 minutos para presentar nuestra exposición y luego de ayer escuchar la introducción, la presentación de los excelentes ponentes y hoy con el oleaje que nos deja el doctor Omae, en donde hace una exposición rica de la dinámica del proceso de enseñanza que implica la formación en el contexto actual. El Salvador es un país ubicado en América Central. Siempre debo de explicar esta situación porque cuando vengo y paso el Océano Atlántico a España, Taiwán, Italia, Alemania, la gente no conoce dónde estamos. Y justo es en el tránsito de Sudamérica a Norteamérica que en conjunto con los hermanos de Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, somos parte de un esfuerzo centroamericano que garantizamos el desarrollo de la región. Y en el caso particular de El Salvador,
tiene una universidad pública, a la cual represento, y que apenas una extensión territorial de 21.000 kilómetros cuadrados que nos lleva a conocernos como el pulgarcito de América, y una población de más de 6 millones de habitantes, de los cuales también tenemos en el exterior, particularmente en Estados Unidos y en Europa. Pero en cualquier parte del mundo donde ustedes vayan, seguramente encontrarán un salvadoreño. ¿Cuáles son los retos de la educación superior en El Salvador? Ya decía, el oleaje que el doctor Omae nos presentaba, plantea y hace referencia a varios escenarios aquí expuestos. Esta es una copia que hice de un antropólogo paraguayo que expresaba que las universidades públicas de América Latina hoy tenemos condiciones de infraestructura del siglo XIX, con profesores del siglo XX y estudiantes del siglo XXI. De forma que implica hacer un proceso de transformación fuerte en donde esos profesores, y de lo cual escuchábamos al doctor Mahome, debe de desaprender patrones que garanticen un proceso de formación de nuestros estudiantes. Por supuesto, el nivel de desarrollo que Asia, que Europa tiene con respecto a la región centroamericana, de seguro es grandísimo. Sin embargo, comentamos con los colegas de que de alguna manera se identifican problemas comunes que obviamente la magnitud entre ustedes y nosotros es grande. Nosotros trabajamos por hacer un esfuerzo en donde hayan condiciones de responsabilidad social de nuestros estudiantes. Obviamente implica también que la planta docente debe estar en esa dirección, que debe haber acceso, equidad y calidad, particularmente en una sociedad, y lo vamos a ver al final cuando hago referencia a la inteligencia artificial, una sociedad desigual, en donde la brecha en diferentes campos es muy clara. Brecha económica, brecha digital, y que obviamente aspiramos desde la universidad pública el generar las condiciones para que los estudiantes que aspiran a convertirse en profesionales del país tengan esas condiciones. Asimismo, trabajamos por garantizar el tema de la internacionalización, que a razón de ser sinceros nos sentimos satisfechos, precisamente porque a pesar de las condiciones en las cuales nosotros enseñamos, nuestros profesionales son competitivos a nivel internacional. Y por supuesto, eso lo demostramos en procesos de trabajo que desarrollamos con los organismos de cooperación, que debo de expresar, son los que, en el caso particular de El Salvador, garantizan que la misma universidad desarrolle aspectos importantes en el tema de la investigación científica. Por supuesto, de lo que estoy hablando implica innovación, implica también el poder accesar a tecnología de punta. Y por supuesto, el tema de los presupuestos que se le asignan a las universidades son las limitantes que no permiten el poder abordar de manera sistemática e integral un proceso que garantice el equipamiento, el acceso a la tecnología y por supuesto a que hayan condiciones que permitan desarrollar investigación científica de primer nivel. Por supuesto que también en base a los recursos mínimos que la institución recibe, se hacen inversiones en aspectos tecnológicos, se hace inversión en el proceso de retroalimentación de la formación de nuestros profesores, y que en las diferentes disciplinas tenemos la posibilidad, insisto, de que la cooperación internacional sea un fuerte apoyo a ese proceso de trabajo. ¿Qué es lo que hacemos?
y es en el contexto de fortalecer la relación de trabajo a nivel nacional que buscamos los aliados estratégicos, las instituciones públicas, las instituciones privadas, así como también las organizaciones comunales en las cuales el proceso de investigación, desarrollo e innovación es parte de la cadena de trabajo que implica el quehacer en el territorio nacional. Este es un ejemplo y lo traigo a cuenta precisamente porque implica el generar valor agregado a un producto que en la actualidad en El Salvador lo estamos desarrollando fuertemente en función de proveer a los agricultores material genético que garantice poder incrementar la producción, tener rendimientos óptimos y por ende también el poder generar mejores condiciones económicas a la familia. Este es un trabajo que implica el involucramiento de los profesores, de los investigadores, de las instituciones con las cuales hacemos alianza, pero también el involucramiento de las comunidades que son las que esperamos tengan o sean beneficiarias directas de ese proceso. Y precisamente este es parte del esfuerzo de emprendimiento que generamos a nivel territorial, en donde precisamente la producción que vemos de la ajonjolí en esta lámina, la semilla que veíamos en el material genético que presentaba anteriormente, procedente de 11 generaciones de productos que hemos mejorado genéticamente, se los ofrecemos a los productores de manera gratuita. Un proyecto de esta naturaleza desarrollamos en el 2013 con la cooperación del COICA y la Universidad Nacional de Gangwon de Corea, que permitió generar condiciones favorables para producir semilla de papa, potato, libre de virus y poderla proveer a los agricultores de manera que tuviesen materiales genéticos limpios y que las producciones se mejoraran. Pero en este caso en particular, el generar un valor agregado que permita que ese ajonjolí pueda exportarse particularmente a Asia. Estamos en ese proceso de explorar y generar condiciones para que los agricultores produzcan más de este producto, pero sobre todo una intervención en la cadena directa de los agricultores para que sean los beneficiarios y que su condición económica, insisto, mejore. Ese es el esfuerzo que trabajamos en las condiciones actuales. Sin embargo, hemos escuchado el tema de la inteligencia artificial. Probablemente el impacto a nivel de Centroamérica o particularmente de El Salvador, porque no puedo hablar por Costa Rica y Honduras, ya los colegas harán lo propio, de seguro hemos venido haciendo un trabajo en función de garantizar que la academia desde la universidad pública pueda contribuir al desarrollo de la familia salvadoreña. Pero también creemos importante que intervenir con inteligencia artificial debe de estar orientada a solventar la crisis alimentaria que nuestros países tienen. Particularmente, El Salvador tiene un potencial de producción agrícola que puede generar las condiciones para ser autosostenibles, de manera que la soberanía alimentaria sea parte del trabajo que desarrollemos. Por supuesto, también hay que ver el tema del crecimiento de la población. Ya veíamos un país con una estrechez territorial que su población se incrementa rápidamente. Y por supuesto, en una condición del cambio climático que actualmente vivimos, el mundo ha cambiado. Y tenemos que hacer un esfuerzo, los países desarrollados y los no desarrollados, de forma que de manera integral trabajemos en un esfuerzo por garantizar que las condiciones de mitigación de ese cambio climático sea impactante. Y por supuesto, la inigualdad que existe en las sociedades, en donde debemos de hacer un esfuerzo por garantizar que la gente tenga las mismas condiciones
la igualdad de género y, por supuesto, la migración. Eso es lo que quería plantearles en esta presentación. Muchas gracias. Hacia la libertad por la cultura. 네, 감사합니다. 네. 다음은 온두라스 국립자치대학교의 오딜 아론 페르난데스 플로레스 총장님을 소개합니다. 플로레스 총장님은 법률 및 형사소송 전문가이십니다. 여러 주요 기관에서 컨설팅과 리더십을 수행해 오셨고 교도소 시스템, 경찰과 시민의 공존, 반부패 정책 등 중요한 연구를 지휘해 오셨습니다. 15년 넘게 온두라스 대학에 근무하셨고 올해 1월부터 UNAH의 총장으로 근무하고 계십니다. 플로레스 총장님의 말씀을 듣겠습니다. 큰 박수로 맞이해 주십시오. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Agradecer rápidamente a la Universidad de TJ por esta invitación y creo que es un elemento importante para poder mostrar las potencialidades que eventualmente existen para poder trabajar en conjunto con la cooperación y las diferentes universidades. Como parte de un contexto, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras es la universidad más grande y líder en el país, en donde finalmente se desarrolla la academia, la investigación, la cultura, el desarrollo de cada uno de los países. Es la universidad que tiene 177 años de existencia. Actualmente atendemos a más de 64,000 estudiantes a nivel nacional dentro de la misma universidad. Por rol constitucional le corresponde a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras organizar, dirigir y desarrollar la educación superior. En Honduras son 21 universidades las que hay, dentro de las cuales 6 son públicas, 15 de naturaleza privada, pero la Universidad Nacional rige completamente el sistema. Evidentemente dirigimos, organizamos el sistema científico, promovemos cada uno de los entrenamientos, promociones, publicaciones y todo tipo de comunicación. Tenemos diferentes institutos de investigaciones dedicados a microbiología, económicos y sociales, así como también en el tema legal, paz, democracia, que finalmente permite poder desarrollar las investigaciones y se vincula con la necesidad de lo que hoy conocemos con el tema de lo que es la inteligencia artificial. Algo importante que nosotros debemos de conocer y entender en el caso de Honduras, y creo que Centroamérica se vincula, somos muy recientes, muy nuevos en el tema de lo que es inteligencia artificial. El momento donde más se incorporó la inteligencia artificial fue después de la pandemia, y no porque fue un interés institucional, sino porque una obligación para poder continuar el negocio de la enseñanza en la educación superior. Sin embargo, hoy nosotros tenemos diferentes problemas en cuanto al acceso a las herramientas que se convierten hoy en un gran desafío. Hasta ahora, lo que más se refleja en la inteligencia artificial por parte de la universidad pública en Honduras es el uso de las plataformas que han servido como un complemento para poder educar a nuestros estudiantes. Sin embargo, hay mucho más de inteligencia artificial que perfectamente podemos potencializar, pero que hasta el momento hemos estado estancados y a partir de ahora se convierte como una necesidad, un desafío para poder promover la educación superior dentro del país. Es importante mencionar que el foro hace una referencia a lo que surge y a lo que desaparece. Hoy nosotros podemos mencionar que como parte del foro es más lo que surge por parte de la inteligencia artificial, el tema de la tecnología, porque lo que va a finalmente presentarse son oportunidades en donde nuestros docentes tendrán que obligatoriamente actualizarse, porque el uso de la inteligencia artificial en algún momento podrá suplir esa necesidad de los docentes si finalmente no lo seguimos actualizando. Evidentemente, cada una de esas capacidades va a depender de cada uno de estos profesores. También va a emerger y surgir lo que es estrictamente una personalización en cuanto a la atención de nuestros estudiantes, en donde vamos a poder ejercer una tutoría a cada uno de ellos para finalmente poderlos encarrilar en cada una de las carreras que ellos estudien. Vamos a emerger, lo que surge con la inteligencia artificial es la posibilidad de tener tutores que les permitan poder adquirir los conocimientos de manera directa.
es más lo que surge que lo que finalmente nosotros vamos a perder con la existencia de la inteligencia artificial. Evidentemente el impacto, lo que va a surgir en nuestros estudiantes es que va a despertar una alta curiosidad y nos va a obligar a quienes hoy nos dedicamos a la docencia a investigar, estudiar, actualizarnos con las diferentes herramientas, y eso es una gran oportunidad que hoy nosotros vemos en esta nueva era para poder promover una verdadera educación superior y perdiendo lo que es la tradicionalidad. ¿Qué es lo que desaparece? En el caso de nosotros podemos decir de que desaparecerán muchos profesores que no se actualicen, que no sepan utilizar las herramientas, como ocurrió en la pandemia, que muchos de ellos fracasaron en el intento y mejor se retiraron, porque tenemos docentes de 30 a 40 años que no continuaron una actualización. Ya lo que vamos a perder estrictamente son los estudiantes dentro de las aulas de clases, porque ya de manera presencial no podrán ellos llegar a las aulas, pero sí también de manera remota podrán acceder a una educación superior, cosa que en algún momento se ha complicado. La parte convencional en donde los profesores hablaban y no interactuaban con los estudiantes, finalmente eso se va a perder, y creo que es una oportunidad para que pueda existir una interacción permanente a través de las diferentes plataformas. También los estudiantes autómatas, aquellos que no preguntaban, aquellos que no se dedicaban a más, finalmente desaparecerán porque hoy se van a ver en la necesidad de poder investigar mucho más. Pero aquí se presentan una serie de desafíos, y dentro de esos desafíos es que hoy necesitamos, en el caso de Honduras, una serie de políticas y regulaciones. Necesitamos fortalecer la infraestructura en las telecomunicaciones, necesitamos fortalecer también el acceso a dispositivos digitales, a las competencias y las actividades académicas. Hay que reconocer que en el caso de Honduras el 23% de la población estudiantil y el caso del país no tiene acceso a internet, y eso es una problemática, por lo tanto necesitamos fortalecer propiamente lo que es la tecnología. El tema de la innovación y el emprendedurismo también es un desafío que hoy nosotros tenemos como parte de la inteligencia. Aquellas situaciones que realmente hoy estamos sufriendo en Centroamérica, principalmente Guatemala, Honduras y El Salvador, en el caso de la migración. Hoy muchos ya no les interesa estudiar en las universidades, entonces es un punto que debemos de impulsar y promover la educación. Como parte de las conclusiones, entonces podemos establecer de que la inteligencia artificial nos genera una mayor oportunidad, que debemos de fortalecerlas, pero superando esa serie de desafíos, porque hoy tendremos diferentes estudiantes, diferentes críticos, diferentes profesionales, y lógicamente también vamos a avanzar en lo que es la educación, porque hoy vamos a poder permitir de que todos puedan llegar a acceder a esa educación por diferentes vías. Es un desafío, es una oportunidad, y yo creo que este espacio nos permite a nosotros como rectores de las diferentes universidades en Centroamérica ver esa oportunidad y acercarnos a quienes hoy tienen experiencia. Hoy ustedes han avanzado bastante, Corea tiene un avance sumamente importante, y aquí nosotros ya no vamos a inventar, sino que únicamente vamos a copiar lo que ha sido positivo y adaptarlo a cada uno de nuestros sistemas. Muchas gracias a todos y buenas tardes. 네, 감사합니다. 이제 마지막으로 코스타리카 대학의 마리아 라우라 아리아스 에찬디 부총장님을 소개합니다. 마리아 에찬디 부총장님은 대학에서 임상화학을 전공하시고 대학원에서는 생물의학을 전공하신 저명한 미생물학자이십니다. 코스타리카 대학에서 30년 이상 식품미생물학 분야에서 연구와 교육을 하셨고 2021년부터 UCR의 연구부총장을 맡고 계십니다. 네, 에찬디 부총장님을 모십니다. 큰 박수로 맞이해 주십시오. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todas. Un agradecimiento muy grande por permitirnos estar acá compartiendo y aprendiendo de ustedes. Mi presentación se llama cabalmente Una mirada a la inclusión de la inteligencia artificial en la Universidad de Costa Rica. Costa Rica es el segundo país más chiquito de Centroamérica, pre-Pulgarcito. Tenemos 53.000 kilómetros, tenemos una población de 5 millones y actualmente contamos con 5 universidades públicas y 53 o más universidades privadas, crecen día con día, y 6 universidades internacionales.
Dentro de las universidades públicas está el Instituto Tecnológico, la Universidad Nacional Estatal a Distancia, la Universidad Nacional, la Universidad Tecnológica y la Universidad de Costa Rica, que es la que yo hoy represento. La Universidad de Costa Rica es más joven que la de El Salvador, fue fundada en 1940. No obstante, es la universidad de más años, la más antigua de Costa Rica, también es la más grande. Puedo decir con mucho orgullo que es la más prestigiosa. Actualmente ocupamos dentro del QS Ranking el número 1 para América Central y Latinoamérica, América Central y las Islas Caribeñas, número 5 para Latinoamérica, y tenemos un puesto bastante importante dentro del ranking mundial. Nuestros 3 pilares de fortalecimiento son la docencia, la investigación y la acción social. Y nuestra universidad fue declarada por la ley número 8098 como una institución distinguida para Costa Rica. Cubrimos las 6 áreas del conocimiento. Mis disculpas que esta slide está en español, no lo pude traducir, pero sí quiere decir que nuestras áreas de conocimiento abarcan artes y letras, ciencias agroalimentarias, ciencias básicas, ciencias sociales, ciencias de la salud y arquitectura e ingeniería. O sea, somos una universidad muy grande porque cubrimos muy diferentes aspectos de la formación y la educación. De una u otra manera estamos distribuidos en todo el país. Por cierto, somos un país que entre el Océano Pacífico y el Atlántico son 4 horas, es muy fácil desplazarse. Entonces, nuestra universidad está a través de sedes y recintos distribuida en todo el país. Y ya la distribución académica me permite decirles que contamos con 13 facultades, 48 escuelas, 48 unidades de investigación y 8 campus o sedes diferentes distribuidas en el país. Bueno, ¿y qué ha pasado con la inteligencia artificial? La hemos introducido sin darnos cuenta. Tal vez de las primeras maneras en que se introdujo la inteligencia artificial en la Universidad de Costa Rica fue a través del examen de admisión, un examen que se realiza para que entren los estudiantes. Tenemos solicitudes que andan alrededor de 60,000 por año, entran más o menos 10,500 estudiantes por año, pero ese examen, que tiene más de 15 años de existir, regenerándose, ¿verdad?, hizo inicialmente uso de la inteligencia artificial a través de lo que fueron sus famosas hojas de respuesta y la manera de analizar las preguntas, porque no solo era pregunta buena o pregunta mala, sino qué porcentaje de la población lo tuvo bueno, qué porcentaje lo tuvo malo, etc. También el gobierno ha tenido intentos importantes de introducir la inteligencia artificial en el país. Puedo decir que el Ministerio de Educación Pública e Intel hicieron una alianza, un convenio, con el fin de introducir la inteligencia artificial desde el nivel colegial o high school, como lo llamarían ustedes. El programa se llama Artificial Intelligence for Youth y cubrió inicialmente 4 colegios y se añadían 10 colegios más para el 2024. Esto con el fin de ir introduciendo a los estudiantes jóvenes en la inteligencia artificial. No obstante, también ha tenido quehaceres feos la inteligencia artificial. Hace unos años tuvimos una denuncia de un profesor de que 17 estudiantes habían usado el chat GPT para hacer su trabajo y él lo descubrió. Eso lo hizo sentir muy mal porque sentía que su manera de dar clases no estaba funcionando. Lo que acaban de hablarnos de cuál es el tutor, cuál es el profesor que debemos de tener hoy día. Pero bueno, nuestras carreras han ido introduciendo de manera formal o informal la inteligencia artificial. De manera formal puedo decir que las carreras de computación, lenguas modernas e ingeniería ya cuentan con cursos sobre inteligencia artificial, proyectos de investigación sobre inteligencia artificial. No obstante, las demás carreras que están mencionadas no cuentan con cursos formales, pero sí se han introducido, ya sea a través de proyectos docentes o proyectos de investigación en la inteligencia artificial. Tengo que destacar el papel, por ejemplo, de la carrera de microbiología, física, geología, geografía y agronomía, en que hacen un gran uso de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que nos está faltando como universidad? Porque tenemos un potencial muy grande, que es el capital humano con el que contamos. Tenemos gente dispuesta a aprender, gente dispuesta a dar la milla extra para ser cada día mejores como docentes, como investigadores y como formadores. Pero entonces, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta
aumentar lo que es la enseñanza personalizada. No tenemos enseñanza personalizada actualmente en la universidad, los grupos son grandes, tal vez los grupos más pequeños son los de las carreras de microbiología, pero hablamos de 30 estudiantes por cada curso. ¿Cómo vamos a llegar a un nivel personalizado contando con profesores que son limitados también? Necesitamos entrenar a estos educadores porque todavía contamos con una vasta cantidad de profesores que son de la era precomputacional. O sea, saben computación, pero no tienen todas las armas que les genera hoy día la inteligencia artificial. Necesitamos introducir las bases de datos, necesitamos dar el mantenimiento para lo que va a ser la inteligencia artificial. Entonces, en resumidas cuentas, necesitamos inversión. Necesitamos inversión en un país donde hoy día se está cuestionando si se le da dinero o no a la universidad, a las universidades. Ustedes saben la problemática que vivimos. En un país donde queremos tener investigación, innovación, pero no queremos invertir. Y ahí el punto crucial. Tenemos que tener la voluntad del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de tener dinero para poder invertir. Sin inversión no hay investigación básica, sin básica no hay aplicada y sin aplicada no hay innovación. Y la inteligencia artificial está en todos esos campos. No obstante, a pesar de que hacemos un uso indirecto de la inteligencia artificial, pues se menciona en muchas cosas. Por ejemplo, aquí tenemos demostraciones del uso de la inteligencia artificial en el laboratorio de robótica de la Escuela de Ingeniería. Tenemos los drones que tienen un trabajo muy eficiente y bonito en lo que es el diagnóstico meteorológico y de condiciones de cultivo para diferentes plantas y animales que se crezcan. Tenemos la introducción de la prueba de la inteligencia artificial en pruebas de inglés que se están haciendo a nivel nacional. Es una cooperación universidad-gobierno. Tenemos también puntos de crítica, como es cuál es el efecto de la inteligencia artificial en la propiedad intelectual. En fin, tenemos la inteligencia artificial introducida dentro de nuestro sistema universitario. Lo que tenemos que hacer es darle un reconocimiento oficial. Y con mucho placer termino diciendo que la Escuela de Ingeniería para el año 26 va a tener una carrera, no curso, con inteligencia artificial. Muchas gracias. 네, 감사합니다. 네. 세 대학이 각각 자기 다른 방식으로 현재 당하고 있는 그런 디지털 교육 혁신의 현황과 도전에 대한 말씀을 해주셨습니다. 시간이 많지 않기 때문에 제가 곧바로 세 분에게 공통적인 질문을 드리겠습니다. 먼저 그 협력에 관한 질문입니다. AI를 활용한 교육 효과를 극대화하기 위해서 중앙아메리카의 몇 나라가 연합하여 공동으로 추진할 영역이 있을까요? 있다면 어떤 것이 될까요? 또 한국하고 협력을 한다면 또 어떤 것이 협력할 것이 어떤 것이 있을까요? 그 부분에 대해서 대답을 해주시기 바랍니다. 대답하실 순서는 맨 끝에 앉으신 엘살바도르 총장님부터 차례차례 대답을 해주시면 감사하겠습니다. 네. Por supuesto que podemos, como países centroamericanos, hacer un esfuerzo que nos permita materializar la implementación conjunta de lo que inteligencia artificial significa. Obviamente requiere la decisión política de los tomadores, los dirigentes, los que conducen los países, y obviamente porque a nivel de las universidades existe esa vinculación. Aquí los tres colegas hemos hablado sobre la posibilidad de una relación trilateral, de poder hacer esfuerzo conjunto, pero obviamente se requiere el acompañamiento político. Hoy nos satisface que nos acompañan los embajadores de los tres países que participamos y eso es una muestra de poder hacer un esfuerzo conjunto. 감사합니다. 네, 온두라스 총장님. 네. En el caso de Honduras también perfectamente, de hecho hay una peculiaridad, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras es la que sostiene el sistema sanitario nacional, es la que pone a disposición todos los médicos. Son áreas del conocimiento, las ciencias de la salud,
y la Facultad de Ciencias, que perfectamente podríamos buscar a socios con las diferentes universidades de Centroamérica para el caso de El Salvador, para el caso de Costa Rica, en donde hay mecanismos que perfectamente unidos con la inteligencia artificial, la cooperación, cuánto Corea tiene un avance en temas de salud que perfectamente nosotros podríamos trasladarlo. ¿Y por qué en el caso de salud? Porque son mecanismos de investigación que perfectamente podrían generar avances, enfermedades, mecanismos de análisis que perfectamente ya Corea los ha superado y que lo podríamos impulsar en Centroamérica y así avanzar en el mejoramiento de las condiciones de salud. 네, 감사합니다. 네. Yo creo que la cooperación centroamericana es esencial y yo la vería en 3 puntos. Un primer punto que tenga que ver con lo que es capacitación y establecer las necesidades institucionales que tengamos para poder compartir eso, la capacitación de los profesores, de las personas que vayan a introducirnos dentro de la inteligencia artificial. También es importante que cooperemos en delimitar una normativa y leyes que tengan que ver con inteligencia artificial, qué vamos a hacer con las bases de datos, qué vamos a hacer con los datos sensibles. Y tal vez el tercer punto y más importante en que podemos cooperar es informar a nuestros jóvenes para que se introduzcan totalmente en lo que es la inteligencia artificial y los aportes que pueden dar. 그 훈련에 대한 그런 그 중요점을 말씀을 해주신 것 같습니다. 네. 그러면은 각 대학 총장님, 부총장님께 그 대학에 관한 그런 질문을 드려보겠습니다. 먼저 그 코스타리카 대학의 질문을 드리겠습니다. 그 발표하신 걸 보면은 그 superior education을 달성하기 위해서 여러 기관과 협력하고 계시는 거를 볼 수가 있는데 정부의 역할에 대한 그 질문입니다. 그 AI를 활용한 교육을 활성화하기 위해서 코스타리카 정부가 실제로 어떤 노력을 하고 있는지요? 네. 그리고 그게 바른 방향이라고 생각을 하시는지요? ¿Qué papel está jugando el gobierno? Bueno, el gobierno cambia cada 4 años, tenemos gobiernos que han apoyado muchísimo la educación, gobiernos que han apoyado menos la educación, pero creo que el sentir de todos es un apoyo primeramente hacia lo que es el capacitar a las personas, vuelvo a decir la misma respuesta, porque necesitamos un capital humano que se pueda quedar en el país y que pueda extender el uso de la inteligencia artificial en todas sus modalidades. Nada hacemos formando a la gente que después se nos va a otros países y se nos queda en otros países. Tenemos que retenerlos. ¿Cómo retenemos a la gente mejor formada? Pues vamos a tener que pensar en buenas condiciones dentro del país, condiciones salariales que sean atractivas y competitivas en un mundo global, donde alguien que conoce o sabe de inteligencia artificial va a ser ampliamente buscada por todos los países del mundo. Entonces, tenemos que ir pensando en capacitar a nuestra gente, tenemos que pensar en dejarlo, y también no podemos dejar de lado que tenemos que hacer una inversión a corto plazo en lo que es modernizar todos nuestros equipos. Tenemos equipos muy buenos, pero tenemos que hacerlos llegar a toda nuestra población, que no haya brechas en el sentido de que por una computadora algunos aprenden y otros no. 네. 네. 그 인적 자원을 유지하는데 나라가 그 노력을 기울여야지 되고 또 그러한 그 투자에 현대화를 위해서 필요한 그런 투자를 아주 긴급하게 정부가 제시를 해줘야 된다라는 그런 내용으로 말씀하신 것 같습니다. 네. 네, 그럼 다음은 엘살바도르 대학에 대해서 질문을 드리겠습니다. 그러니까 시작하실 때 그 19세기의 인프라, 20세기의 교사, 또 21세기 학생 이제 이런 얘기를 하셨고 또 어떤 경제적인 격차에 대한 내용도 많이 말씀을 하셨는데요. 그래서 그 교육 접근성에 대해서 질문을 드리겠습니다. 엘살바도르 대학은 그 소외된 지역의 학생들을 위해서
그런 AI 기반 교육의 접근성을 어떻게 만들어가고 계시는지 그거를 말씀을 해주시면 감사하겠습니다. Quizás en la primera pregunta, en 3 segundos, el COICA jugó un papel importante en El Salvador en 2013, una movilidad de 32 profesores para venirse a formar y a entrenarse aquí, y luego en una actitud visionaria, 2017, se preveía quizás la venida de la pandemia y COICA a través de Cangón nos apoyó en digitalizar una serie de procesos. Pero en el caso del tema del acceso a la educación superior en El Salvador, debo expresarles que, decía, la única pública del país, 33 privadas. La Universidad de El Salvador anualmente recibe un promedio de 20.000 aspirantes, de los cuales únicamente tenemos la capacidad de poder recibir a 11.000. Significa que más del 50% no tienen la posibilidad de acceso a educación superior en la universidad. Y si a eso le sumamos a otros que, como decía el colega de Honduras, una vez terminan el bachillerato, piensan en el sueño americano y migran hacia Estados Unidos. Tenemos que hacer un esfuerzo, decía el profesor José Manuel Piña Gutiérrez, rector de la Universidad de Tabasco de México, de que los países de Mesoamérica tenemos que trabajar en principio en garantizar la no migración, pero también el poder tener accesibilidad y que esa cantidad de estudiantes que no tienen la posibilidad de ingresar anualmente a la universidad puedan hacerlo. Obviamente eso implica inversión, ya decía la colega de Costa Rica, en este caso, en El Salvador, por ejemplo, se ha incrementado el presupuesto al ejército en 117% en 5 años y a la Universidad de El Salvador no tiene incremento en su presupuesto, sino que funcionamos con una asignación limitada y por eso decía al principio, la cooperación internacional es clave en el desarrollo de nuestra universidad, particularmente en el esfuerzo que hacemos por el trabajo con las comunidades. 네, 그 대답하신 걸 보면 그 코이카에서 했던 그거가 굉장히 효과가 있었던 것 같고, 그다음에 여전히 엘살바도르의 그 고등교육을 받을 수 있는 그 기회가 굉장히 적은 사람들이 많기 때문에 정부가 노력을 많이 해야 된다라는 그런 말씀, 그리고 또 트레이닝을 받은 사람이 미국이나 이런 곳으로 떠나지 않고 나라에 남아 있어야지 되는 그런 가능 중요성에 대해서 말씀을 해주신 것 같습니다. 네, 고맙습니다. 그럼 마지막으로 온두라스 그 국립자치대학 총장님께 여쭤보겠습니다. 교사의 능력을 발표하실 때 많이 말씀을 하셨는데요. 연관해서 그 교육의 품질에 관한 질문을 드리겠습니다. 그 UNAH에서는 AI 기술이 발전함에 따라서 그 교육의 품질을 높이기 위해서 어떤 평가 시스템이라든가 이런 것들을 추진하고 계시는지, 그런 평가나 피드백 시스템 등 그 교육의 품질을 높이는 그런 어떤 그 AI 교육을 하기 위한 그런 추진책이 있으면 있으신지 알려주시면 감사하겠습니다. 네, 여기 Sí, estaba leyendo. Sí, de hecho, hoy nos vemos en la necesidad de la implementación de la inteligencia artificial. Precisamente como parte de la retroalimentación se han elaborado mecanismos de evaluación permanente para cada uno de los docentes, en donde los estudiantes tienen la posibilidad de, al final de cada curso, desarrollar sus evaluaciones y asimismo ellos recibir también la retroalimentación. Claro está que debemos de fortalecerlo porque es un mecanismo que no ha sido priorizado porque nos hemos acostumbrado al sistema convencional. La Universidad Nacional tiene 177 años de existencia, docentes que han estado por mucho tiempo desarrollando la misma actividad, por lo tanto hoy hay que generar conciencia,
hay que generar cultura, porque en la innovación es cambiar pensamientos, generar cultura en esos procesos para lo que es la evaluación. Si hay mecanismos que estamos trabajando, de hecho para el próximo año ya tenemos una planificación de poder promover un poco más desde el desarrollo de las pruebas de aptitud académica para el ingreso a la universidad, desde las evaluaciones que las estamos cambiando completamente porque las mismas se mantuvieron en los últimos 15 años y estamos promoviendo nuevos mecanismos en donde haya una mayor interacción, en donde podamos evaluarnos todos, no solamente el estudiante al docente, sino que el docente al estudiante, incluso los estudiantes, la comunidad universitaria, a nosotros como autoridades de las universidades. 네, 고맙습니다. 온두라스 국립자치대학이 177년이나 된 오래된 대학인데 그 대학에서 교사들을 업그레이드 시키기 위한 그런 노력이 분명히 쉽지 않을 거라고 생각이 들지만 그 노력이 성공하시기를 바라겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 그러면 우리가 그 플로어에서 오는 그런 질문을 좀 받아보도록 하겠습니다. 네. 좌장님께서 네. 질문을 선택하셔서 진행해 주시면 되겠습니다. 네, 굉장히 긴 것들이 있는데 짧게는 앞으로 중앙아메리카 고등교육의 미래, 특히 지속 가능성과 혁신에 대한 비전은 어떻게 갖고 계시는지요? 네. 네. Looking ahead, what is the vision for the future of higher education in Central America, particularly in relation to sustainability and innovation? 네. Looking ahead, what is your vision for the future of higher education in Central America, particularly in relation to sustainability and innovation? Could you answer? Thank you very much. Muchas gracias. Bueno, la educación depende de dos partes. Depende de la gente que quiere aprender y depende de un ejecutivo que nos debería dar el financiamiento y las facilidades. El capital humano que contamos en Costa Rica y en Centroamérica es gente que está hambrienta de conocer, de hacer, de mejorarse. En ese sentido veo que podemos seguir con una educación superior muy buena. Que tenemos que abrir más espacios porque somos muy filtramos mucho, sí es cierto, pero para eso otra vez dependemos de una parte económica. Y en lo que es innovación es muy importante decir que relaciones como la que tenemos con Corea a través de los proyectos Hélice y COICA nos han permitido hacer ese step up de lo que es pasar de una simple publicación en los journals y magazines que todos los investigadores buscan y que es lógico que hagan, a pasar ese conocimiento al tejido socioproductivo, a la sociedad, a los que nos permiten ser universitarios, docentes o investigadores, es devolver a la sociedad parte de lo mucho que nos dan. Entonces, en ese sentido, considero que el crecimiento de la educación universitaria va a continuar porque existe terreno fértil en el capital humano que contamos y esto también se va a traducir en una mayor innovación día con día, porque tenemos gente brillante, lo he dicho muchas veces, pero el capital humano vale la pena. Y lo que nos falta es el empujoncito para poder lograr todos los experimentos, equipamientos, etcétera, que demandan una educación como la actual en el mundo. Pero que está el capital humano, que es lo más importante y que lo tenemos que retener. Vamos a ver cómo lo hacemos. 결론적으로는 인적 자본이 가장 중요하고 그것을 위해서 또 그 인적 자본을 트레이닝하고 그걸 유지하는 게 가장 중요하다. 그거를 이제 노력을 하시는 그런 내용으로 답을 하신 것으로 그렇게 이해를 하겠습니다. 네. 시간이 거의 다 됐기 때문에 제가 이 세션을 마무리해야 될 것 같습니다. 네. 우리나라가 세계 곳곳으로 여행도 많이 가고 또 많이 국제적으로 많은 일들을 하고 있는데
상대적으로 그 중앙아메리카에 대해서는 중미에 대해서는 그다지 많이 찾아가지 않고 또 그 나라에 대해서도 많이 모르고 있는 게 사실인 것 같습니다. 그래서 오늘 그 중앙아메리카 대학의 미래교육 이 세션을 통해서 정말로 중요하지만 우리가 잘 모르는 그러한 지구의 한 구역에 대해서 또 굉장히 중요한 역할을 할 수 있는 그 나라들에 대해서 여러분들 그 관심이 더 많아지시고 또 앞으로 우리가 더 협력할 수 있는 그러한 방안이 무엇인지 찾아낼 수 있는 기회가 되기를 바랍니다. 특별히 그 고등교육 분야에서 또 태제대학이 같이 협력하면서 그 미래형 디지털 교육을 AI를 활용하는 그런 교육을 우리가 같이 확산하고 교육의 품질을 높일 수 있는 그런 길이 열려지기를 바랍니다. 네, 감사합니다. 네, 많이 박수해 주시기 바랍니다. 네, 좋은 말씀 감사드립니다. 네, 패널 토론을 진행해 주시고 또 이렇게 좌장으로 이끌어 주신 네 분께 큰 박수 다시 한번 부탁드립니다. 감사합니다.